Muchas gracias, amigo mío. No hay plazo que no se iba a cumplir en el tema de los extraterrestres. Como bien me escucha, son los gobiernos, sí, los gobiernos, las grandes, poderosas naciones de este planeta, los que hoy se están emplazando entre sí para que se desclasifique y se reconozca que desde hace mucho tiempo ha existido una relación, un contacto permanente con civilizaciones de otro planeta. Quiero partir de inmediato porque hoy día vamos a escuchar a los grandes mandatarios de países diciendo que esto tiene que saberse ya, que la gente tiene que, por la voz pública, entender de que nunca hemos estado solos y que obviamente no somos los únicos del universo. Y quiero partir con un video bastante polémico, ya van a entender por qué, que tuvo en los pocos minutos cuando esto se subió a internet 1 millón inmediato de visitas, porque tiene que ver con parte del sistema de guardaespaldas y defensa del presidente actual de Estados Unidos, Barack Obama. Mucha atención, por favor. Mira. Even though at first sight he looks just like the average Secret Service spook, a series of odd features on his head, face, plus a very strange behavior and creepy movements, suggest something else. But due to the low lighting in half the amphitheater, he would pass unnoticed or regarded as a normal human being by the crowd, and everybody who watched this video, if it was not by the camera of the Jewish News One, which caught him from another angle apparently shape-shifting into some sort of reptilian non-human form. Lo que demuestra este video, fíjese, después de todas las formas que se hicieron, de ángulo, con la luz que había en ese momento, es que ese particular guardaespaldas del sistema de seguridad personal de Barack Obama comienza a sufrir una serie de cambios en sus facciones y que algunos comenzaron a decir que es igual como los descritos por este gran charlista respecto a invasión ufológica como es David Icke. Algunos decían que era claramente alguien de características reptilianas y que vendría de alguna manera a probar por primera vez a través de cámaras oficiales de gobierno de que hay extraterrestres que están coludidos y que funcionan hombro a hombro con grandes potencias de nuestro planeta. Sin ir más lejos, exactamente, es claramente que el Kremlin, estos son mandatarios obviamente del partido, del gobierno del actual país ruso, que mandó esta carta hace pocos días precisamente y a partir del video que acabamos de ver al presidente Barack Obama para que ya es tiempo que se sepa sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres. Este informe es del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ni más ni menos, y dice así: ha llegado el momento de que el mundo sepa la verdad sobre los extraterrestres, y si Estados Unidos no quiere participar en la convocatoria, el Kremlin lo hará por su cuenta. Los únicos que parecen estar perdiendo la cabeza son los propagandistas de Estados Unidos que durante décadas han encubierto una de las historias más importantes de la humanidad. Y termina diciendo, no estamos solos. Vale decir que uno de los gobiernos que es más abierto, que ha desclasificado, uno de los primeros, junto con Francia, todos los archivos de ufología, en donde ellos reconocen que en otra época su gobierno ha tenido contacto y tratos con seres de otros planetas. Lo que decía el titular de esta nota era que Rusia emplaza al presidente Barack Obama de Estados Unidos, que lo dice usted o lo decimos nosotros, claro, para allá, porque usted tiene mucho que contar al respecto, tiene muchas disculpas que pedir y es tiempo que la gente lo sepa porque ya está preparada y esto no se puede seguir ocultando. Igual, porque uno siempre ha pensado que los extraterrestres están en otros planetas y esa es como la noción que uno tiene respecto a eso, pero que están acá camuflados en la Tierra. Además, qué nervio no entender si... Yo creo que ya de verdad, después de toda la información que se ha dado y que tú hayas entregado acá, no me imagino que vengan a hacer algo malo, ¿ah? No sé, no me da la sensación... O sea, ya lo habrían hecho hace demasiado tiempo. Eso es lo que pasa. La única tranquilidad cuando incluso estábamos en un estado más primitivo. Muy bien, Maca. Sin embargo, hoy en día lo que más nos llama la atención es que todos los gobiernos, las grandes potencias que gobiernan este mundo, entre sí se están, digamos, llamando la atención, claro, diciendo, ya es tiempo que se sepa. Pero si tienen siempre lo hemos sabido, si que la gente hay que decirlo. Si tienen tratos con el Kremlin o de tratos con Obama, quizás qué tan buenas intenciones no tienen. Si es que uno está haciendo guardaespaldas, puede ser que incluso
los pueblos elijan algún líder que tal vez no sea humano. Bueno, es que al parecer los tipos de relaciones entre estos seres y los distintos gobiernos vienen de todo tipo. Sin ir más lejos, uno de los videos más polémicos a propósito de que Rusia emplazaba al presidente Barack Obama, uno de los videos desclasificados que más polémica ha levantado respecto a este tema fue de este hombre que fue arrestado, ojo, mostró su carta de arresto, que lo grabó cuando había un toque de queda, por favor, en Rusia, que tiene que ver con el desplazamiento, por favor. Esto es una de las cosas más explícitas que se ha visto, donde estas patrullas, digamos, con un camión, llevan lo que claramente podemos entender, si no sabemos si son parte de alguna fabricación, de alguna instalación secreta, o derechamente, lo que parece, a vista y paciencia de todo, verdaderos y clásicos platillos voladores montados sobre los camiones. Insisto, que este video fue tomado en Rusia, ya se va a ver con mayor claridad. El hombre que grabó esto, Vladimir Surilanka, fue arrestado. Él acompaña este video con, obviamente, la ficha, digamos, de presidio que tuvo que vivir, y donde claramente él dice que se le dijo que pasara este video, que él rápidamente logró respaldarlo, y en donde lo que vemos ahí durante una noche de toque de queda en una ciudad de Rusia parece claramente el transporte, y entendiendo que el gobierno ruso es uno de los más con mayor apertura a la hora de hablar de estos temas. Ellos reconocen no solo la existencia extraterrestre, sino que ha habido trato en un pasado no muy remoto con esa nación. Estaba prohibida la salida de la gente. Estaba prohibida, pero este tipo, digamos, lo grabó porque obviamente lo agarró en un rinconcito justo antes de llegar a una de las bases, decía, el tipo fue arrestado y acompaña, digamos, esa orden de arresto junto con el hombre. Ahora, o sea, dicho, claramente parece, parece sacado, es demasiado claro, es demasiado explícito. Obviamente esto amerita un grado de investigación que va mucho más allá de lo evidente, pero esto puede ser, como el propio ministro de Exterior de hoy día en Rusia lo reconoce, esta parte del informe de desclasificación de ellos, así que casi podemos entender que esto es real. Obviamente, no sería decirlo. Pero Sergio, lo que te iba a decir antes es que tú has dicho varias veces en este programa que nosotros probablemente seamos un experimento extraterrestre. Por supuesto. Entonces tendría todo el sentido que esté metido en los gobiernos. Claro, ¿no? ahora aquí la cosa es mucho más complicada, porque esa es una raza en particular, y los contactados hasta ahora dicen que por lo menos 78 o más son las que visitan la Tierra, y son otras más las que existen. Pero ¿saben qué? El caso más emblemático respecto a las personas que tienen altos puestos en los gobiernos que han querido clasificar es el de Nick Pope, que él pertenecía, era ni más ni menos que el ministro de Defensa de Gran Bretaña, y él hoy en día se retiró de esto porque cuando comenzó a estudiar los casos de ufología que había, no lo podía creer. El ex ministro de Defensa, Nick Pope, del Reino Unido, él estuvo del año 85 hasta el 2006. Durante su liderazgo en el Ministerio de Defensa fue testigo de casos de visitas de naves extraterrestres en el territorio del Reino Unido. Más tarde renunció para hacer público los avistamientos y su peligro para la defensa del país. A ver, quiero que repasemos lo que este hombre significa. Imagínate el cargo que tenía, es un hombre tremendamente serio, todos los años que estuvo, y él mismo confesaba en las distintas charlas o en las distintas entrevistas que se le hacen. Dice, para mí el fenómeno ovni, que no tiene ni mayor interés, eran las clásicas luces en el cielo que no tienen explicación y que espero que desde algún momento la ciencia pudiera dar alguna respuesta. Pero cuando comienzan a llegarle casos de top secret, así del máximo secretismo gubernamental, finalmente el hombre comienza a entender que el fenómeno es real. Y pasa de que el fenómeno es real a de que el gobierno de Inglaterra también ha tenido contacto con estos seres, que había un acercamiento de características militar mucho más allá de lo que jamás se ha confesado, y este hombre deja su puesto de gobierno como ministro de Defensa de Inglaterra para comenzar a contarle esto a todo el mundo, porque a él le parece que esto no puede quedar así. Sin ir más lejos, podemos escuchar parte de una de las tantas entrevistas, estuvo hace no tanto en nuestro país entregando información como la que escuchamos a continuación. My name's Nick Pope, formerly with the British Ministry of Defence. Since 1950, the British government has received over 10,000 UFO reports. Now, responsibility for this subject rests with the Ministry of Defence, whose remit is to look for evidence of any potential threat to the United Kingdom or anything else of any defence significance. From 1991 through to 1994, I was the desk officer responsible for these investigations.
Most UFO sightings turned out to be misidentifications of things such as aircraft, satellites and meteors. But in around 5% of cases, no explanation could be found. And these cases included incidents where reliable witnesses, such as police officers and pilots, reported structured craft performing speeds and manoeuvres significantly in excess of anything that they'd seen military jet aircraft perform. Other cases, including in this category, involved UFOs tracked on radar and incidents where photos or videos were produced and where the MOD's technical experts found no evidence of any faking. El ex ministro de Defensa de Inglaterra, este señor con los pies en la tierra dice, ok, mucha gente ve cosas extrañas en el cielo y el 95% terminan teniendo una explicación lógica, o son productos de efectos ópticos por las nubes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo dice, de ese 5% que se reportan más o menos en aproximadamente 10.000 casos que no tienen explicación alguna, hay algunos que son tan categóricos que no es que vimos, que nos vemos, atención, que no vimos una luz rara que no supimos explicar, sino que aterrizó una nave, salieron los tripulantes, se enfrascaron en tiroteo con militares, y son de esa naturaleza. ¿Esos son los testimonios? Esos son los testimonios de los que él se hace cargo y los presenta porque él logró fotografiar varios de esos informes del máximo secreto de Inglaterra. Lo increíble es la ansiedad del tipo por cortar la situación. A mí me da la sensación de como que el tipo quería contar para que quedara registrado por si alguien lo iba a matar, viejo. Absolutamente. De hecho, podemos ir a un video que esto fue visto en el año 2011, en junio, en Inglaterra, que fue de testigo en un día relativamente despejado para todos los que han ido a Londres, donde se ve esta figura autoluminiscente, muy potente, claramente. Este es uno de los días más soleados que uno podía llegar a encontrar en Inglaterra, claramente. Y Nick Pope fue uno de los que obviamente tomó este caso emblemático hecho por un video aficionado. Este es uno de los tantos puntos de vista que hay al respecto de ese caso. Se ve, y atención, hay acercamiento y intenta en algún momento esconderse, como es típico en varios de estos casos, esconderse tras la nubosidad, pero finalmente comienza como a exponerse. Se calculó que el objeto es físico, que mira, ¿cachai? Mide por lo menos 25 metros de diámetro, emite una luz y que debería ser producto de un campo eléctrico de radiación, dado, digamos, cuando se hizo las pruebas, obviamente, digamos, de espectrograma respecto a lo que emitía este objeto, que claramente, generalmente, se puede decir, en buen chileno se puede decir que sapean. En otros casos uno puede determinar, digamos, que viven muy cerca, digamos, y eso es su llegada a la base y todo lo demás. Pero atención, porque fíjense que Nick Pope, el hombre, el ministro de Defensa ex de Inglaterra, que hoy por hoy recorre el mundo con esa ansiedad, casi decía, que durante haber ejercido ese cargo gubernamental por años, y dice, esto yo lo hago porque se tiene que saber. A mí el tema no me interesaba, pero me parece que esto es de orden mundial, porque él ve a los extraterrestres como una potencial amenaza, puesto que en muchos de los casos hablaba de enfrascamiento con aviones, digamos, y con militares a ras de piso. Pero fíjate que él mismo dice, el gran problema de los gobiernos, porque yo soy uno de los pocos que ha ocupado un puesto de semejante importancia, y soy uno de los pocos que habla, es porque existe un código del silencio. Es precisamente, obviamente, lo que el ex senador de Alaska... Exacto, y lo que es el ex senador de Alaska, esto que ocurrió hace menos de una semana, y donde también está todo calzando, porque hoy en día estamos llevando, digamos, este tema donde los gobiernos están reconociendo el contacto con estos seres de otro planeta. Mike Gravel, ex senador de Alaska, obviamente en Estados Unidos, viene y dice, la Casa Blanca ha ayudado a guardar la verdad sobre la influencia extraterrestre que está investigando nuestro planeta. O sea, esta cuestión ya no es de hipótesis, lo reconocen, saben que existe y están diciendo, ya, pues contémosle a la gente. La información va derecho a la Casa Blanca y, por supuesto, una vez que ahí se toma la idea de decir, bueno, esto no pasa nada, va hacia abajo en la cadena de autoridades y nadie hace nada. Lo que está diciendo que hay un código del silencio y que derechamente se sabe del tema. El hombre le está diciendo, por favor, digan lo que sabemos, usted y yo, y obviamente ellos dicen, parémoslo. ¿Puede mostrar pruebas, digamos, subir en un website algo, mostrarla y que la gente, ver la comunidad entera poder verla? ¿Ver qué?
ver, no sé, los testimonios, fotos de Sí, los por tipos supuesto, que... sí, claramente, Eso sería... están los videos, están pero están, ha venido a Chile, digamos, lo ha mostrado, visto paciencia, videos, documentos, ya con toda su experiencia personal con lo mismo. Han tratado de desprestigiar a él. Por supuesto, a todo, y qué bueno, porque fíjese, para allá va la mano, pero antes de eso, la pregunta es, como decía Nick Pope, si cada vez que han aterrizado, han terminado enfrascándose en problemas, el testimonio que vamos a ver, porque fíjate que a veces no llegan a acuerdos. Lo que voy a mostrar ahora es de un hombre que asegura, muestra las papeletas, digamos, de liquidación de sueldo, y el tipo tiene los títulos que dice ostentar. Este hombre, obviamente, es geólogo y fue militar, también militar del gobierno de los Estados Unidos. Este hombre dice que trabajó acá, en Urcheluta, en Mesa Dulce, en Nuevo México, Estados Unidos, muy cerca donde está el Era 51, donde se habla que cayó el fenómeno de Roswell y donde se tiene tecnología extraterrestre. Y ojo, donde en algún momento se dice que tenían un pacto con extraterrestres. ¿Y tenían extraterrestres adentro? No, y vivían adentro y te intercambiaron tecnología con permiso para experimentar con personas. Repito, lo que está ahí, base donde se efectúan experimentos hasta el día de hoy genéticos, realizados por científicos locales y civilizaciones de otro mundo. Atención que este hombre, Paul Schneider, que es geólogo y militar del gobierno, perteneció a un cuerpo de ingenieros que tuvo contacto, que vio al extraterrestre en vivo en directo, y esto es lo que dice. Atención que esto es de alto calibre. Involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. From me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was or the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol at that time, and I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. Cuando él muestra esos dedos que le faltan, es lo que asegura. Es muy fuerte esa declaración. Dice que él se enfrascó en un tiroteo con seres de otro planeta y que obviamente mató a 2 de ellos. Ahora, ojo, lo que él dice está en clara coincidencia con lo que un científico, físico nuclear, que terminó siendo despedido también porque se fue de tarro. Y que él dice que de alguna manera corrobora lo que dice este hombre, que después de dar esa declaración, en el año 1996 muere inexplicablemente. El hombre fue encontrado con un diagnóstico de derrame cerebral. Sí, este hombre, el que acabamos de escuchar. A ver, el hombre demuestra que el puesto, sus papeletas, digamos, de liquidación de sueldo, trabajó para el gobierno de Estados Unidos y claramente ya ven lo que le ocurrió. Y en esta negociación como interna y secreta de gobiernos con los seres extraterrestres, o sea, en definitiva, si nos están ocultando, es como para el día de mañana decir, viejo, ahí los tienen, hagan lo que quieran con ellos. Prácticamente, y es por eso que no lo dicen. De hecho, qué bueno que me das el pie, amigo mío, porque fíjense que el ex ministro de Defensa de Canadá dice, a ver, yo quiero recuperar uno de los tantos mensajes que los extraterrestres nos dejaron a nosotros. ¿Y por qué es tan difícil la comunicación con ellos? Porque se han llevado, digamos, malas experiencias en donde se han agarrado a balazos, aunque parezca broma, y que claramente desconfían de los gobiernos y que creen que las personas no saben cómo van a reaccionar. Por favor, sígame nomás. Mire. There are some things you need to understand. Yes, it's true that we have been in contact with your government and heads of power. It is also true that we have been It is also true that agreements have been made and kept secret from your people. It is also true that in the past some of your people have lost their lives or have been badly hurt to protect this secret. Our hands had no part in this. We contacted your leaders because your planet is in grave trouble.
Your leaders said the vast majority of your population wasn't ready for anything like us yet. So we made time agreements with your leaders as to when your people would be made aware of our presence. That part of the agreement has not at all been kept. It was also agreed that in the meantime, steps would be taken to correct the environmental conditions of your planet with our advice and technology. We say advice, quote unquote, because we respect the fact that this is your planet, not ours. They also broke that agreement. Lo que acabamos de escuchar de Paul Hellyer, ex ministro de Defensa de Canadá, lo que leyó es un comunicado de un extraterrestre. A ver, entiendan, estamos hablando con un hombre serio, de larga carrera política y que sin miedo, por la necesidad de que esto se sepa, por eso estamos hablando de los gobiernos que están declarando que siempre ha existido, están abriendo la compuerta de que hay contacto con ser extraterrestre. Este hombre serio, de edad avanzada, viene y toma un documento y dice, abro comillas, como me dijo el extraterrestre, así, digamos, está el nivel a lo que está llegando hoy día el proceso de desclasificación. Y lo que él dice, es muy complicado llegar a acuerdo con ustedes porque ustedes no cumplen sus tratos. Y nosotros lo que queremos es ayudarlos con todo el problema de desincronización ecológica que han provocado con armas nucleares, con la polución. Pero ustedes no nos dejan. Y entendemos, es su planeta, no el nuestro. Nosotros hasta lo que nos competa vamos a hacer lo posible, pero es difícil tratar con ustedes. Tan difícil es tratar con ellos que incluso, como el mismo Nick Pope decía, es posible que algunas veces hayan derribado aviones, como este famoso manifiesto, este registro que hay de una exhibición de aviones de combate en Ucrania. Mucha atención. Lo que estamos viendo es este avión que fue derribado. Esto salió en todas las noticias locales. Y obviamente vemos que un objeto similar, captado en otro instante por otro piloto de un avión de guerra, claramente que desafía todas las velocidades y que obviamente se habló de un misil, pero un misil que nunca terminó de explotar, que nunca llegó a otro flanco. O sea, no tenía razón que esta avioneta se estrellara. Exactamente, y como vimos, el video absolutamente real, cubierto por ese círculo negro, que es para que notemos cuál es la figura que termina haciéndolo caer al suelo y derribándolo pese a la experiencia. Y que obviamente uno de los tantos videos que existen donde gente se han derribado misiles de la tierra, se han metido en bases militares y un largo etcétera. Simplemente lo que yo quiero concluir es que hoy por hoy no lo escucharon de mí, lo escucharon de ex dirigentes con altos rangos en la política, hombres de alta seriedad que hoy dicen: esto es real, siempre hemos tenido contacto con extraterrestres y ya está bueno que la gente lo sepa, puesto que no estamos solo en el universo. Usted decide y hay mucho más por investigar al respecto.